saludo. Muchísimas gracias por sintonizar Canal 28. Recuerde enviarnos cada una de sus mensajes, historias y cuestiones que traiga por ahí de forma anónima. Por supuesto, lo podemos aquí compartir con el psicoterapeuta Sergio Antonio Flores García. Gracias, y pues es un gusto saludarlos. Hoy estuvimos esta mañana en el Centro de Convenciones, en la Expo Familia. Estuvimos compartiendo la conferencia You Can Do It. Esta conferencia pues fue una forma de que más de 900 estudiantes que estuvieron hoy presentes, estudiantes de nivel medio, superior y de nivel básico, principalmente secundaria, se reunieron en esta iniciativa del DIF municipal que encabeza mi querida amiga Telma Rivero, y pues estuvimos ahorita con esa conferencia You Can Do It. A ver si tenemos algunas imágenes, ahorita se las compartimos porque estuvo muy interesante. En redes sociales, en la página de Terapia de Urgencia, está la conferencia totalmente completa para que la vean. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar acerca del divorcio, de las consecuencias del divorcio y de la organización de, pues de lo que le llamamos la custodia compartida. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué hacer en casos de que exista esta situación? Porque en todas las familias, si no le ocurre a tus papás, le ocurre a tus tíos, le ocurre a un primo, y en todas las familias hay divorcios. ¿Cómo la ven, muchachos, con esto? En primer lugar de divorcios somos así. Aquí en la ciudad. Y bueno, entonces la intención de esto es que podamos equilibrar más y mejor ante esta situación, ante esta circunstancia de las familias, la vida de las personas que la integran. A ver, pongámonos primero en orden, en este sentido. Cuando papá y mamá se divorcian de la relación de pareja y no de los hijos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ordinariamente cuando papá y mamá tienen conflictos, vienen y los reborujan, confunden, los integran en la relación con los hijos, y entonces se hace un batuque, un batidero, y entonces el problema se hace común, y entonces ya no es solo papá mamá contra papá mamá, sino es papá mamá contra hijos y hijos con papá, y entonces empieza a haber unas alianzas que pueden ser más nocivas. A ver, tiene algo que quedar bien claro. Cuando papá y mamá tienen conflictos, el conflicto es solo entre ellos y eso no debería de perjudicar a los hijos. Y tampoco se deben de andar dando cuenta de las cosas que ocurre o dejan de ocurrir con ellos. Eso fue Mira, qué maravilla. Oye, apareció ahí de repente. Pero aquí nosotros tenemos un staff maravilloso. Ahorita les voy a ir a traer de comida a todo el equipo de staff. Entonces les decía, es tan maravilloso cuando ante una situación de conflicto, una situación de problema entre la relación de pareja, los hijos se mantienen sanos y saludables y no se integran al conflicto porque a ellos no les corresponde. Cuando pasa eso, pueden transitar a la siguiente etapa de este proceso de separación con más naturalidad. ¿Qué significa? Si papá y mamá se pelean y se van a divorciar, es mejor que papá y mamá sigan siendo responsables, sigan siendo cálidos, sigan siendo amistosos, porque lo que ellos sigan construyendo va a beneficiar o va a perjudicar a los hijos. ¿Cómo ocurre eso? Si papá y mamá se dejan de hablar, eso va a perturbar a los hijos. Si papá y mamá se pelean por la manutención, eso va a perturbar a los hijos. Si papá y mamá se pelean por la casa, eso va a perturbar a los hijos. Si papá se le ocurre maltratar a mamá y mamá lo mete a la cárcel, por supuesto que va a pegarle a los hijos. Entonces, por eso es muy recomendable que hasta para separarse se requiere un poquito de talento. Y en el nombre del amor que nos tuvimos es necesario ser grato, es decir, cambia todo ese dolor, toda esa tristeza, cámbialo por amor y por gratitud. ¿Cómo es esto? Tienes que verlo con cariño, decir, bueno, ok, ya, esto te terminó, hiciste lo que hiciste, te perdono, pero ya no quiero que vivas conmigo, pero quiero que los viernes vengas aquí y traigas lo de la manutención y quiero que saques a los niños a pasear el fin de semana, el domingo te los llevas a las 10 y los regresas a las 6, se acabó. Y no tienes que andar discutiendo que si se acabó la leche, que si el tanque de gas, que si ya veniste a cambiar la llave, que si... Porque la persona que se queda con la guardia y custodia tiene que ocuparse de la nueva organización. Claro que la persona que se aleja de forma solidaria tiene que estar al pendiente, pero no tiene que estar martirizando la existencia, porque ocurre que empiezan a molestar, que empiezan a faltar al respeto, que empiezan a responsabilizar, y luego cuando tienen a los niños le empiezan a decir a los niños cosas también que hace que se
que se empiece a tener ideas nocivas y que maltrate también a la pareja. Es lo que le llamamos alienación parental. El otro día pasó un caso. Es una pareja en donde el muchacho fue por el niño para la convivencia, fue por un niño y no lo regresó. La señora toda preocupada le habló a la patrulla y la patrulla fue a recoger al niño a la casa de él y él no lo quería dar porque estaba argumentando que la semana pasada ella no se lo había prestado y ya le debía una semana. Entonces dice, como ya me debe una semana, yo ahora me voy a quedar con él 2 días. Pero el niño no es un objeto y los papás tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, no puede hacer el padre de familia eso, tiene que hablar con ella y no le pueden andar cobrando a la griega, ¿no? O como esta semana te di 600 porque le compré también zapatos, la próxima semana te doy nada más 200 y a ver cómo le haces. No, eso es ser un miserable. Eso es ser miserable. Y nosotros tenemos entonces que afrontar con mucha responsabilidad incluso la separación, porque tenemos que pensar en los hijos. Cuando nosotros no pensamos en los hijos, ¿saben quién es el único culpable, el único que es lastimado, el único que sufre? Los hijos. Entonces, en nombre del gran amor que nos tuvimos, tenemos que pensar en los hijos, porque los hijos no tienen la culpa de las tonterías que anda haciendo papá y de las tonterías que hace mamá, de las cosas que dicen o de las cosas que hacen. Pero el hijo sí es el que al final de cuentas puede resentir esa situación. Qué maravilloso es cuando no lo resienten. ¿Qué tal que los papás se divorcian? Imagínate que se divorcian y dicen, bueno, muchas gracias, esta relación terminó, para mí ha sido un placer saludarte, verte, muchas gracias. Si se te ofrece algo, me marcas, ¿tienes algún problema con eso? No, ok. El domingo cumpleaños la niña, ¿quieres que hagamos una fiesta con tus papás? La hacemos con mis papás, ¿quieres en un salón? Yo lo pago, no te preocupes, dime cómo se te antoja. Mi amor, ¿qué quieres? ¿Quieres que hagamos la fiesta acá? ¿Cómo lo manejamos? Y todo el mundo bien. El día de la fiesta él va. Buenas tardes, suegrita del alma, bueno, ex suegra, gracias, fue un placer saludarla, estamos comiendo todos, con permiso, ya me voy, vengo a cumplir, mi hija, tu regalo, gracias, te retiras y ya. Ah, no, pero quieren andar haciendo panchos, quieren andar demostrando a quién quiere más la niña, quieren ver quién es el que lleva el regalo más grande, y luego que si se la quita y que él le va a hacer una fiesta primero y luego la mamá le va a hacer otra fiesta y luego la abuela le va a hacer otra fiesta, pero no va a invitar a los de... Todas estas cosas hacen que la sociedad esté también de cabeza. Entonces tenemos que ser todavía más solidarios y tenemos que aprender más de cómo gestionar mejor nuestras emociones. Me ha tocado en estos últimos días en algunas instituciones principalmente, conflictos en que las personas provocan conflictos para que incluso pues, las personas se metan el pie y puedan abandonar a su familia. Te doy un ejemplo, en una empresa me hablaron porque en esa empresa los hombres se juntaban los viernes en la tarde cuando salían del trabajo y siempre se iban a una casa diferente y terminaban muy tarde la fiesta y llegaban a su casa a las 12 y al trabajo iban las mujeres el lunes a preguntar si era cierto que él había estado en esa fiesta con esas personas y estaban teniendo conflictos ya de índole personal a causa de que estos desgraciados se iban todos los fines de semana a tomar. Entonces, pero si te fijas cómo a veces nuestras conductas que dejan de pensar en la familia indirectamente maltratan, lastiman y van creando y generando una cultura en la que los hijos van aprendiendo y van creyendo que es lo normal. Y entonces los hijos que están abandonados. Y cuando ocurren este tema de los divorcios, los únicos que sufren son los hijos. Pero aquí lo importante es que podamos ponernos de acuerdo y que evitemos de cualquier manera generar más daño del causado ya. Imagínate que ella es a la que le fueron infiel, a ella le fueron infiel, ya hay un daño ahí. Pero si hay una sola persona a la que se equivoca, ¿qué necesidad tiene ella de también irle a ofender de la misma manera? Y hay personas que han dicho, no, como a mí me la hizo, yo también me voy a ir a ver a dónde, y entonces una y una. Entonces, que no sean 2 personas las que se equivoquen, con una sola persona que haga las cosas mal es suficiente, pero todos los demás no tienen por qué hacerlo mal. Otra, en uno de los casos que me ha tocado atender, el muchacho estaba dolido, resentido, porque papá ya estaba separado de mamá, pero estaban viviendo en la misma casa. Pero papá pues estaba saliendo con una persona, mamá estaba saliendo con otra y estaba como abandonado, Y él lo que estaba haciendo era no llegar a la casa, estaba saliendo demasiado con los amigos y había dejado de estudiar. Los papás no sabían que había dejado de estudiar. Pero él lo que decía, si a mi mamá no le importa, a mi papá menos, a mí ¿por qué me ha de importar? Pero te fijas que ya son 3 personas las que están haciendo las cosas mal.
Es decir, con uno que se equivoque basta. Y cuando hay que tomar decisiones, mejor tomémosla. Ayer me encantó en una de las sesiones. Era una pareja que tienen apenas 3 años de casados y ellos ya venían dispuestos a divorciarse. Ella estaba hasta el gorro porque su pareja no hacía nada malo. Lo único que hacía era contar muchas mentiras. Contaba muchas mentiras. No le decía cuánto ganaba, no le decía cuánto debía, pero eso sí, nunca traía dinero. Siempre andaba de pobre. Ella necesitaba comprar algo y nunca traía dinero. Pero ella no sabía cuánto ganaba y no sabía que tenía deudas. Bueno, él no le había dicho a ella que él tenía deudas desde la boda. Es decir, él le había hecho un préstamo y se le había acumulado. Entonces ahorita ya debía muchísimo a consecuencia de eso. Pero él no tenía la asertividad suficiente para contárselo. Y ella, pues ya estaba, cualquier cosa que pasaba, pues ella, y seguramente, y es que eres tú. Y entonces ya era un pleito muy grave. ¿Qué pasa con esto? Ellos ya venían a divorciarse, pero no se acordaban los lados buenos que tenía esta relación. No recordaban cuáles eran las razones por las que ellos se unieron. No recordaban qué fue lo que los encantó. No recordaban qué fue lo que los motivó para amarse. Cuando ellos lo recordaron, ¿sabes qué dijeron? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor sí conviene hacer un último esfuerzo. Y cuando le pregunto a él, ¿y tú qué estarías dispuesto a hacer? Pídame lo que quieras. ¿Estás seguro, desgraciado? Sí, pídame lo que quiera. Yo le digo, a ver, ¿tú qué le vas a pedir? Yo quiero que me enseñe cuánto gana este maldito y que me diga cuánto debe. Yo con eso voy a estar bien, porque voy a dejar de estar con mi tema así de mental. Y, a ver, desgraciado, dile cuánto es lo que estás ganando. Y se hizo, mira, los dos, una sola sesión y lo arreglamos. Es decir, no hay problemas que no se puedan resolver. No hay nada que no se pueda llegar a un acuerdo. Pero aquí la cosa es que a veces en las relaciones de parejas hacemos los problemas demasiado grandes cuando son realmente muy pequeños. O sea, hacemos los problemas demasiado grandes cuando realmente somos muy pequeños. Ejemplo, el otro día me decía, en una relación de pareja, tenían 36 años de casados. Él era adicto a los juegos, él iba a los casinos a jugar. Y la señora estaba cansadísima porque él había ya perdido muchísimo dinero ahí. Entonces, lo que me decían, porque me llegó al programa de radio, lo que me decía ella era que él ya no tenía remedio, que esto ya era su fin, que ya tenían 30 y tantos años de casados y no era posible que los últimos 20 años se le hayan pasado así, que cuánto dinero había perdido. Si ella quería perdonar, lo iba a perdonar. Y si ella quería comenzar una nueva historia, eso iba a suceder. Si él quería dejar esa adicción, lo iba a hacer. Y si él quería mostrarse como una persona diferente, lo iba a hacer. Aquí el asunto es hacer un alto y comenzar de nuevo. Hay veces que prometemos y nunca cumplimos. Pero cuando la persona se decide y cuando la persona está totalmente empeñada en recuperar el tiempo perdido, lo puede hacer. Pero la persona necesita motivación y necesita también intercambiar algunas cosas. Ejemplo, cuando estábamos en la llamada le decía a ella, ¿y tú qué estás dispuesta a hacer? Y ella, pues que lo pida. Entonces él, yo quiero que me haga desayuno porque hace 30 años que no hace ella el desayuno. Pues él no quería llegar a la casa en la noche y se quería ir temprano porque, o sea, como si no existieran. Él quería recuperar a su mujer. ¿Verdad que está difícil? ¿Para qué se casó? Usted tiene la culpa. Entonces, bueno, sigan enviando sus comentarios, sus mensajes. Vamos a tratar de contestar algunos de los casos que nos ha llegado a Terapia de Urgencia. Recuerden que en el inbox de Terapia de Urgencia por Facebook nos llegan sus casos, nosotros las atendemos, les damos los consejos ahí o a veces aquí utilizamos el espacio para comentárselos. Sí, por supuesto, en su pantalla tiene el teléfono 614-151-2828 para que envíe sus historias, alguna problemática que tenga por ahí en casa. Y bueno, tenemos por aquí un mensaje. A ver. Lo invitamos a que participe. Nos dicen, ¿cómo salir de un duelo doble por fallecimiento de padres sin tener hijos ni pareja? Solo tengo hermanos y sobrinos, pero cada quien en sus casas. Cada quien en sus casas. La etapa de duelo es un proceso natural del ser humano y hay varios autores que manejan las técnicas y que manejan las etapas del duelo. Cuando nosotros tenemos una pérdida por muerte o por separación, o una muerte súbita o muerte crónica, pueden ocurrir varios procesos en la persona. Hay un autor que maneja 5, por ejemplo, Rose dice
que primero entramos en una etapa de negación. La persona dice, no, no es posible que me haya pasado esto, no lo creo. Entonces permanece en una tristeza prolongada, pero negando lo que ocurrió, negación. Después se enoja, ira. Entonces la persona explota y tiende a responsabilizar a alguien, ¿no? Y luego enseguida viene la negociación entre que quiero empezar a aceptar y entre que me regreso a no aceptar la situación. Y luego después viene lo que le llamamos la tristeza o depresión. Y al final viene la aceptación. Es necesario aclarar que cuando estás en la etapa esta de tristeza o depresión, no es aquella depresión que necesita fármacos, no es aquella depresión la que necesita medicamento controlado, porque tiende a confundirse. Cuando uno está en la etapa de tristeza o de depresión a causa de duelo, no debe ser medicada, no debe ser administrada con algún tipo de fármaco, porque la persona necesita vivir y necesita interiorizar este proceso que está viviendo de forma natural, porque de otra manera, cuando dopamos a una persona que tiene una muerte, que ha vivido la experiencia cercana de una muerte, prolongamos la etapa de duelo hasta que el efecto del fármaco se retira. Te doy un ejemplo, una persona que me tocó atender tenía tomando 6 años medicamento. Y ella se le había muerto su hija, una hija de 18 años. Pues, ¿qué crees que pasó? El duelo se perpetuó y todavía, ya habían pasado 6 años de la muerte de su hija y ella todavía seguía llorando, todavía seguía sufriendo, pero porque estaba tomando medicamento. Es decir, neurológicamente ella había omitido el dolor y ella estaba tratando de sentirse bien con medicamento controlado, cuando su cuerpo lo que le estaba pidiendo era vivir de manera natural la tristeza. Y entonces es por eso que no se recomienda de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que la persona sea medicada para el tratamiento de la tristeza, que se confunde con depresión cuando está en ese momento de duelo. Entonces, recupero. Entonces estamos en la negación, en la ira, en la negociación, en la tristeza y en la aceptación. Ella dice que tiene una muerte doble. Sus papás fallecieron. Entonces, sus papás fallecen y en la etapa de aceptación, ¿dice cuánto tiempo tiene que fallecieran sus papás? No. Ok, fallecen los dos papás. Entonces, hay que identificar primero en cuál de las etapas estás. Si tú ya estás en la parte de aceptación o sigues en tristeza. Imagínate que sigues en tristeza y de repente te regresas un poco a la ira. De repente te regresas un poco te vas a la negociación entre que aceptas y no aceptas, y luego a la negación, y luego otra vez a la ira, y luego otra vez a la tristeza, y luego a la aceptación. Bueno, yo te voy a recomendar 2 ejercicios principalmente. Te voy a pedir que pongas una fotografía de papá y luego que pongas una fotografía de mamá. Fíjate bien, que prendas una velita, hagamos un ritual. Estos son de los rituales que se hacen para la superación del duelo. Y con ellos enfrente vas a escribirles una carta. Con ellos enfrente, aquí, con su vela encendida les vas a escribir una carta. Y les vas a decir, querido papá, si quieres puedes hacer una para papá y otra para mamá. Y más o menos debe decir, son 5 o 6 líneas que yo te voy a dar de guión y tú le sigues escribiendo. Querido papá, quiero darte gracias. Es importante siempre empezar con gracias. Quiero darte las gracias por todo el tiempo que me cuidaste. Quiero darte las gracias por tus preocupaciones. Recuerdo el día aquel en que yo salí de la secundaria y tú estabas ahí con un ramo de flores y que me llevaste a comer a tal lugar. Recuerdo tanto también cuando fuimos al viaje aquel, ¿verdad? Cuéntalo ahí. Y luego dile, papá, me haces falta. Por esto, por esto, por esto. Cuando en las tardes solíamos caminar, tú eres el mejor recuerdo que yo tuve. Quiero decirte que me haces falta también porque en las noches eras bien exigente y ahora ya no hay nadie que me exija. Okay, dilo. Y luego, al final, pero es necesario soltarte porque tú estás en un mejor lugar. Y luego, es bien importante agregar esto. Yo te acepto como un ángel que estará dentro de mi corazón de aquí y para siempre. Es decir, ellos no se han ido, ellos están dentro de ti. Mientras ellos vivan en tus recuerdos, ellos seguirán todavía contigo. Y es necesario que reconozcas que ellos los integras en ti cuando haces este ejercicio y entonces automáticamente estás cerrando ese ciclo, ¿sí? Ese ciclo maravilloso que es el ciclo del duelo. Entonces, les agradeces, les dices que duele, les dices que los integras en tu corazón, porque a partir de ahora ellos son tu ángel que los llevarás contigo y que nunca se han ido, que estarán contigo, pero que es necesario soltarlos. Y apaga las velas, lees la carta ahí y luego la quemas.
y luego vas al cuarto donde estaban sus cosas y sacas toditito, todo. Nada más las cosas de valor, las más importantes, esas hay que darlas así como una ofrenda, ¿no? Una ofrenda para que quién se va a quedar con el anillo de compromiso. Esas cosas sí se deben de conservar, pero la ropa, las cobijas, las sábanas, todo eso hay que quitarlo, y que esos cuartos, esas habitaciones, o si es una sola habitación, darle un uso adecuado. Nada de dejar como si fuera un museo, ¿no? Este era el cuarto de mamá y ahí todas las cosas de... No. Las cosas se tienen que utilizar porque ya has integrado una forma de vivir esta separación de manera consciente, de manera natural y de manera responsable. Porque el dolor tiene un límite, ¿sí? Y la vida continúa. Y entonces es necesario hacer este tipo de rituales para poder soltar. Nos dice, tengo una nieta con una relación muy tóxica, ya la hizo que se saliera de la escuela, le retiró de la familia y la hace sentirse fea. ¿A quién podría recurrir? La hace sentirse fea. ¿De quién la...? Ahí le va otra vez para que lo tenga. Tengo una nieta con una relación muy tóxica. Se va a referir a un... ¿Dice cuántos años tiene la nieta? Que nos mande ahí los años, por que favor. Nos mande. Si no va a decir que va a tener 12 años y que ande con un desgraciado de 19. También puede ser, hay casos. Sí, claro. Ya la hizo que saliera de la escuela, la retiró de la familia también y la hacen sentirse mal. Sí, ella está viviendo violencia. Y aquí es bien importante esto. Si la familia está encima de ella, solo juzgándola y solo diciéndole, lo que va a conseguir es que ella se aleje más. Aquí lo que conviene es que ella recupere otra vez la confianza y siga conviviendo con ustedes para que ella les siga platicando. Porque es posible que ella esté en riesgo y necesite ayuda, pero no se los diga porque ustedes están encima de ella. Entonces la recomendación es, traten de darle confianza para que se acerque, dejen de estar tocando el tema para que ella pueda hablar más. Porque si ella está en peligro, si ella está en riesgo, necesitan recuperarla y necesitan ayudarla. Pero no la van a ayudar si la están juzgando y si la están criticando. Entonces tienen que hacerlo primero por las buenas. Les voy a dar un ejemplo. Me llegó un caso precisamente igualito. Ella estaba casada con un hombre violento y tomador. Ella tenía una bebé en ese entonces y cuando tenía la bebé, lo que ocurrió fue que su esposo tomaba y en una de las tomadas uno de los amigos borrachos se metió a la habitación donde ella estaba y cuando vino a la habitación estaba tan tomado que cuando quiso subirse a la cama se cayó. Entonces ella agarró a su niño y salió corriendo. Bueno, la familia no sabía nada de esto, la familia de ella. Entonces ella empezó a comentar que ya tenía, que temía por su vida, que tenía mucho miedo y así le hicieron. Los invitaron un día, les dijeron que se fueran me parece que a Cuauhtémoc, se trasladaron a Cuauhtémoc, los invitaron a pasarla un fin de semana. Ella agarró una maletita para llevarse sus cosas y cuando llegaron a Cuauhtémoc ya no la dejaron regresarse. Entonces, automáticamente él se tuvo que regresar, él le pedía perdón, le decía que ya iba a cambiar, pero ella ya no la dejaron regresarse. Pero fue una forma para deshacer ese circuito de violencia, entre comillas, por las buenas. Pero cuando hay violencia se tiene que denunciar, cuando hay maltrato se tiene que ir con las autoridades, cuando la está pasando mal tiene que hacer algo al respecto, porque esa persona está en riesgo. Hace unos días a mí me llegó precisamente a consulta el caso de una niña de 16 años, que ella andaba con un mayor de edad y que estaba aferrada a estar con él y se estaba con él hasta a las 10, 11, 12 de la noche. Entonces los papás estaban ya tan enojados, tan cansados, que cuando ella llegó a las 10, 11, la regañaron y ella empezó como loca a pelear. Cuando me hablaron, ya nos pusimos de acuerdo y lo que hicieron fue que fue la policía y se llevó a la niña porque hizo un quebradero ahí de vidrios. La metieron a la comandancia, de la comandancia, trabajo social, esos sí son bien diligentes, ellos rápido hacen las cosas porque ya tienen muy marcadas cuáles son los protocolos para casos como este. Era una persona ingobernable que no quería sujetarse, que estaba tomando y que incluso se estaba drogando. La llevaron a la comandancia y de ahí la metieron a un lugar para niños ingobernables. Hasta que se pudo alinear hasta cierto punto, porque un menor de edad que no está siendo responsable y que está siendo manipulado por otra persona, pues por supuesto que está en riesgo, porque o sale embarazada o va a dejar la escuela y ¿dónde va a quedar entonces la vida? Entonces papá, mamá, sí tenemos que hacer algo al respecto y sí hay muchas formas de atacar el caso. Hay que acercarse ahí, le doy la dirección, Sí. Instituto Municipal de las Mujeres, calle Cuarta 2411, calle Cuarta 2411, dígales que va con el licenciado Caperón, ahí pues es aquí cercano a Canal 28 y con ello pues ya
le otorgan su atención como es debida, ¿verdad? Y rápidamente, porque si hay violencia, se tienen que integrar los protocolos adecuados para erradicarlo. Y la niña está en riesgo. Y hay veces que cuando están enamoradas, no, hombre, no ve nada. O sea, creen que el papá lo ve greñudo, ojeroso, todo malviviente, y ella lo ve como el rey, lo ve como un príncipe azul. Pero es esa etapa de enamoramiento en donde la persona no alcanza a distinguir los riesgos que corre, no alcanza a ver en él lo que le llamamos sus conductas también violentas y pues maltratan. Dice también por aquí, Doc, mi esposa padeció muchas carencias cuando era niña, incluso su mamá renegó de su embarazo. Ella ahora trata de compensar esos traumas con compras compulsivas de los alimentos a fin de la semana, la mayor parte pues se va a la basura. Sí, ella necesita un trabajo personal de sanación interior. Hay veces que estos traumas provienen desde el nacimiento, es decir, cuando uno ha sido rechazado, va integrando uno una necesidad de agradar. Y entonces a todos dices que sí. La mayoría de las personas que están en esta situación quieren agradar y dicen sí, no hay asertividad. Entonces la persona está tratando de llenar un hueco existencial y a veces lo llenas con compras compulsivas, a veces lo llenas con comida, a veces lo llenas con pornografía, a veces lo llenas con masturbación. Hay personas que lo llenan con adicción al alcohol, a la drogadicción, a muchas otras sustancias. ¿Qué se puede hacer? Atención inmediata. Fíjense, pues, si quieren atención gratuita, por ejemplo, yo sé que el municipio tiene varios sectores de atención psicológica gratuita. Y en el templo de San Ignacio de Loyola tienen una serie de talleres que se llaman Jesús Libera. En casos como ese, que tienen que ver con traumas de la infancia, conviene mucho ese tipo de temas. Y si necesitan ayuda rápido en terapéutica, 2 o 3 sesiones con nosotros y la ayudamos con mucho gusto. Ahorita le damos el contacto del doctor. Sí, vamos a ver aquí este mensaje, Kat. Nos dicen por aquí, tengo 5 años casada por segunda vez, tengo 54 años, mi esposo 63, mi esposo es machista, él cree que una esposa es para servir y no entiende ya, pues hemos hablado mucho de esto y no quiero perderlo, pero creo que llegué al límite, él no quiere ir a terapias ni nada, ¿qué puedo hacer? Y eso es un machista. Bien, cuando él no quiere entender, cuando él no quiere reconocer, ahí lo que puedes hacer es hacer lo que le llamamos una terapia indirecta. ¿Cómo es una terapia indirecta? Que, por ejemplo, si vas a misa o si vas al culto, que él te acompañe y escuchar estas formas diferentes de interpretar la vida. Esa es una forma. La otra, ver películas que tenga que ver con temas que construyan a la familia y que pongan en evidencia el machismo que debe ser erradicado. Ejemplos de películas es, por ejemplo, la de A Prueba de Fuego. Es una película muy interesante que se trata sobre eso y ponla sin querer queriendo para que él la escuche, para que él vea. Número 3, si estás viviendo violencia tienes que denunciarlo. Si lo que él está haciendo está afectando tu dignidad, tu integridad, entonces tienes que denunciarlo. Pero hay algo más importante, si tú eres dependiente, no tienes poder. Entonces, dejar de ser dependiente económico da las primeras pautas para poder despertar y cortar ese circuito que te tiene atrapada. Es decir, muchas mujeres hoy no pueden hacer nada, pues porque dependen totalmente del fulano y porque no estudiaron y se dedicaron toda la vida a estar en la casa. Entonces, hasta que no pueden ser independientes económicamente y emocionalmente, es que ese circuito se termina. Si no, vas a estar... vas a tener que creer que ese es lo que debe ser y te vas a tener que quedar ahí. Pero por alguna razón ya te estás dando cuenta que no está bien, por alguna razón ya estás despertando y ¿sabes qué? Pues entonces empezar a actuar. Porque si no lo haces ahora, tiende a perpetuarse. Los circuitos de violencia, los micromachismos, estas formas deleznables, ¿no? En que el hombre manipula o tiene encerrada a una mujer y no la deja salir, pues es porque lo hemos permitido y porque es una cultura que se nos ha querido endilgar, pero no la aceptes. Si ya empezaste a despertar, actúa de inmediato y empieza por las buenas, acercándolo al conocimiento, es decir, a desestructurar estas ideas que él tiene arraigadas de forma noble, que los cuñados platiquen, acérquense a pláticas donde puedan aprender juntos.
ir al templo, a misa, etc. Si eso no hace que se mueva un poco, si no quiere venir a terapia, entonces ponle una película de repente, y si al final de cuentas no, y estás viendo que esto no se está moviendo, vete a trabajar, salte, empieza a ganar dinero tú y vas a ver que algo va a suceder, pero que pase hoy a los 50 y tantos a que pase a los 80. Que nos platique de aquí a la próxima semana también. ¿Cómo te fue? De aquí al viernes y ya en todos los días que tú tienes este fin de semana, todos los demás días entre semana, para platicarnos si ya le puso la película o comenzó a actuar. Y a las personas que nos están mandando sus mensajes, por favor, coméntenos si hacen lo que les decimos y cuáles son los resultados, porque no hay nada más maravilloso que ver los resultados realmente ahí en la vida real. Seguimos con los últimos 2 mensajes antes de salir. Yo tengo aquí también muchos. Déjame, le mando un saludo a María Félix. ¿Me estás viendo, María Félix? No sé si la tía Rosa me esté viendo, pero María Félix, por lo menos, sí, un abrazo para María Félix. Y a don Seferino, que siempre me mira también. También tenemos aquí como 2 minutos. No dice por aquí, tengo un nieto adicto a la marihuana, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuando tenemos un nieto adicto a la marihuana, hay que checar qué edad tiene el nieto. Si tiene 12 años, pues sí, inmediatamente vamos a hacer 2 o 3 acciones que tiendan a erradicar. Hay que estarle, cuando es menor de edad, hay que estarle poniendo sus antidoping cada 15 días, porque hay unas pruebas que cada 15 días pueden validarlo, y él tiene que estar haciendo actividades diarias, vespertinas, que lo ayuden a distraerse y a desarrollarse. La mayoría de la gente que consume marihuana tiene un conflicto, casi siempre es con mamá el conflicto. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando entre la relación hijo-mamá, que ahí en esa distancia de dolor, porque hay un dolor, tiene que haber algo ahí. Si se deshace ese circuito de dolor entre hijo y mamá, automáticamente se deshace la adicción a la marihuana. Que no sea más importante la marihuana. La marihuana es un síntoma, el problema está en otra parte. Hay que ver dónde está el problema, hay que llevarlo a atención. Si es necesario internarlo, hay que internarlo, pero hay que ver a dónde, porque hay veces que lo llevan al lugar menos indicado y se resienten y está peor entonces la situación. Pero sí, es importante tomar esto en cuenta antes de los 18. Cuando los muchachos ya tienen de 23 en adelante, las intervenciones son diferentes, pero cuando son entre 18 y 23 para abajo, por ejemplo hasta los 9, 11, es urgente, porque la afectación de la marihuana en las neuronas es devastadora en esa edad. Ya de los 23 en adelante, como las neuronas ya se han formado, las más importantes, el daño ya no es tan grave, pero menores de 23 el daño es muy grave, porque tiende a quitar memoria, tiende a que la persona ya no recuerde las cosas y cognitivamente se aletarga. Entonces es un deterioro cognitivo permanente. Dicen que no, pero sí, es un deterioro cognitivo permanente, y chequenlo con las personas que han sido adictas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hay que llevarlo a terapia, hay que estarle poniendo sus antidoping, que no deje la escuela y resolver el problema que trae con la mamá. Los que andan con cocaína es un problema con papá y hay que checarlo también. A ver si nos puede responder en pocos segundos, doctor, porque ya vamos a salir. Vamos a pedir a la producción 1 hora más, muchachos, 1 hora más de programa, por favor. Me dice, mi hijo está aferrado a entrar a una universidad privada y no lo podemos pagar, no quiere entrar a la pública. ¿Cómo lo manejamos? Que trabaje. Póngase a trabajar y páguele a usted, desgraciado. Es que hay que ser honestos con esto. No hay otra. Mi hijo, hágala en la UASH, que es una universidad pública y de excelente nivel. Haga el examen, quiere hacer medicina, vaya a hacer el examen. No lo pasó, entonces póngase a trabajar, mi rey. Y tarde que temprano, pero ¿qué pasa con los papás? Nos duele su dolor. Entonces ahí anda el papá poniendo la casa en un crédito, ¿cómo se llama? Hipotecario, para poderle pagar la escuela, y ya te quedas sin casa, y este desgraciado que al último ni agradecen, y entonces ya te quedas sin Juan y sin las gallinas. No, que se sacrifique y no le va a pasar nada. Él sí reconoce que el estudio es importante, a lo largo del tiempo se va a esforzar y lo va a hacer. Y muchos estudiamos grandes, así que no se va a traumar, que se ponga a trabajar. Muchas gracias, doctor. Su número de contacto para allá irnos. Gracias. Me imagino que en este momento mis amigos de producción nos van a... mira qué bonitos son ellos. Les vamos a traer unas pizzas a los muchachos de producción. Este es el teléfono. Terapia de urgencia está en la Clínica Chihuahua, consultorio 402. Comuníquense con nosotros por medio de las redes sociales. Hoy a las 5 de la tarde voy a estar en el Centro de Convenciones. La conferencia se llama 7 hábitos de padres con hijos exitosos. Centro de Convenciones hoy para la Expo Familia del DIF municipal. Va a estar muy padre. Eso se va a descontrolar.
hablar, pues los esperamos ahí con mucho gusto. Gracias, doctor. Envíe todos sus casos todos los viernes de manera anónima, este tipo de cuestiones familiares, emocionales, de pareja, para que el psicoterapeuta le dé un consejo y pueda mejorar su situación. Catherine, pues ya nos veremos hasta la próxima. Nos vemos.